Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hace no mucho tiempo presenté aquí en el canal un reloj bastante llamativo y peculiar en su diseño, eso sí, respaldado por buenos materiales perteneciente a la marca Heya. El día de hoy quiero mostrarles otra de sus piezas que de forma muy amable me han hecho llegar y que por lo que he visto está llamando mucho la atención por un diseño totalmente atrevido, algo que ya entendí es parte de la identidad de la marca, pero mejor vamos a verlo. Aquí, de forma bastante destacada, como vemos en esta caja que es prácticamente igual a la anterior, aparece el nombre de esta firma. Aunque no es tan conocida en el mercado tradicional, poco a poco se ha ido posicionando gracias a diseños muy atrevidos y diferentes, donde suelen combinar mecanismos visibles con acabados modernos. Incluso, la marca ha declarado haber obtenido premios de diseño en ciudades como Londres, Berlín y Francia, lo cual va en línea con esta propuesta tan particular que manejan. Al igual que la vez pasada, vean, estoy recibiendo una caja enorme, apenas si pude acomodarla en la toma. En la parte frontal aparece el homenaje y ese gran interés que tiene la marca por el desarrollo espacial chino. Por eso vemos el nombre de Heya en grande sobre la luna, acompañado de la imagen de un astronauta sobre una nebulosa que ocupa prácticamente a todo el fondo. En la parte inferior se indica que este estuche es una edición limitada y que incluye un regalo especial. En los laterales la caja viene limpia, pero en los otros dos extremos se repite una frase que interpretamos como volar al espacio. En la parte trasera vuelve a aparecer la fotografía de la nebulosa, el nombre de la marca y el tipo de caja que recibimos. Ahora, deslizamos esta primera cubierta que funciona como un cintillo de cartón y debajo aparece otra caja, también de cartón con el logo de la marca grabado. Para abrirla levantamos esta pestaña amarilla e imantada y lo primero que nos recibe es un papel encerado con un diseño bicolor azul y blanco. Debajo viene una tarjeta gruesa que pensé que era la garantía, pero no, es el manual con el mapa del reloj, sus piezas y algo que me sorprendió es que explica que el movimiento es dual, es decir, mecánico y de cuarzo. Además indica cómo ajustarlo. Excelente. Luego aparece un detalle curioso del empaque, un astronauta no tan pequeño, hecho en plástico macizo y de ahí que sí esté pesado. Parece que el viaje movió algunas piezas, pero no pasa nada. También viene incluida una correa extra en color negro, que se siente de silicona, junto con un destornillador pequeño, imagino que para cambiar las correas. Y ahora sí, debajo de la esponja protectora está el reloj, y mírenlo, imposible no verlo al instante. Es un diseño tan expuesto, brillante y distinto. Definitivamente cambia cuando lo tienes frente a frente. Viene bien protegido con una película plástica. Además encontramos un librillo adicional con otros movimientos de la marca y la tarjeta de garantía internacional por 2 años. Por cierto, esta marca ofrece envío internacional prácticamente a cualquier país. Y como siempre les dejo el enlace donde pueden adquirir este reloj, más las redes sociales de la marca. Ya con el reloj en la mano, es evidente que estamos frente a una pieza imposible de ignorar, y lo primero que noto al sostenerlo es que tiene un peso muy notable. No viene especificado, pero más adelante lo buscaré porque sí se siente sólido. Ahora vamos con la correa, que es lo primero que quiero mirar. Está hecha en piel genuina de color azul, y desde el momento en que la tomo se siente esa calidad típica de la piel natural, suave, flexible y con un acabado muy agradable al tacto. El tono azul es profundo y elegante. Trae dos sujetadores, uno fijo y uno móvil, y el color oro rosa también está presente en la hebilla, que viene grabada con el nombre de la marca, y en el extensor metálico esta pieza que ven por detrás de la hebilla. Por dentro indica que es piel genuina y conserva ese aroma característico de la piel natural. Algo que me gusta y que cada vez vemos más es que incluye pernos de liberación rápida, lo cual nos facilita mucho al estar cambiando nuestras correas sin necesidad de herramientas. Ahora pasemos a la caja, que es parte de la personalidad de este modelo. Lo primero que quiero que noten es su forma y la presencia tan marcada que tiene. Hablamos de una caja robusta de 46 milímetros de diámetro, con un diseño muy expuesto donde prácticamente cualquier ángulo ofrece algo interesante que ver. Está fabricada en acero inoxidable y el color principal es un oro rosado brillante que combina perfectamente con varios componentes del mecanismo y con los detalles de la correa. Todo el acabado es pulido y reflectante, lo cual le da ese aspecto llamativo y moderno. Y si se fijan, el grosor está muy marcado, principalmente por el cristal mineral curvo en forma de domo, un diseño tipo espejo 3D que, por estar tan expuesto, debe ofrecer una dureza considerable. Eso sí, gracias a esa forma deja ver el mecanismo interior con mucha claridad, aunque aquí les pido una disculpa porque las luces artificiales no siempre ayudan a mostrarlo como realmente se ve en persona. Por la parte trasera la historia cambia un poco. Aquí vemos una tapa sujeta por 4 pequeños tornillos, acompañada de bastante información grabada alrededor. Justo en esta zona aparece también el mecanismo para dar cuerda de forma manual, algo que refuerza ese concepto mecánico tan presente en el diseño. El texto menciona frases como cuerpos celestes y sistema galáctico, haciendo referencia directa a la inspiración estética del reloj. También indica que la cubierta inferior es impermeable, lo cual confirma que cuenta con cierta resistencia al agua. Pasemos a la carátula, donde espero que se aprecie el gran trabajo que tiene.
porque honestamente es el corazón visual de este reloj y la parte que más impacto causa cuando lo ven por primera vez. No podemos negar la inspiración o homenaje a los relojes de Jacob Co., pero aquí llevado a un modo mucho más accesible. La carátula está completamente abierta y diseñada para lucir como un paisaje mecánico espacial. Todo está distribuido en distintos niveles, con formas que recuerdan a estructuras futuristas o incluso instrumentos astronómicos. A la izquierda tenemos el subdial de la hora, que es lo más parecido a una carátula convencional. Está enmarcado en un azul metálico con un diseño muy geométrico, casi como si imitara un módulo espacial. En la parte superior destaca este mecanismo que parece una mezcla entre un volante y un puente decorativo, con un acabado dorado que resalta muchísimo. Del lado derecho aparece esta pieza azul semitransparente que aporta contraste y sigue reforzando la temática espacial. Y en la parte inferior tenemos esta esfera circular con un diseño que recuerda a un planeta iluminado, pero que en realidad funciona como el segundero, disfrazado de mapa mundial girando continuamente. Excelente. Y con todo el fondo lleno de pequeños cristales tipo diamante. Es una carátula que combina arte, ingeniería y estética espacial en una sola pieza. Aquí ya encontré cómo darle cuerda, solo es cuestión de buscar la pequeña hendidura y girar en el sentido marcado. Les recuerdo que este es un movimiento mecánico, no automático, así que será necesario darle cuerda diariamente. Y aquí ya podemos ver la pequeña esfera moviéndose, además del volante en la parte superior, todo luce mucho mejor cuando está en movimiento. Esto también confirma que la hora funciona mediante movimiento de cuarzo, y por lo mismo seguirá corriendo incluso cuando el mecanismo mecánico se quede sin cuerda. Lo siguiente es ajustar la hora, y me di cuenta que se hace presionando este botón de aquí. Lo presiono y avanza minuto a minuto. Lo dejo presionado, verán cómo las agujas empiezan a deslizarse en sentido horario. Cuando lleguen a la hora deseada, simplemente sueltan y listo. Toda una experiencia aparte, ¿eh? Ya puesta en la muñeca es donde realmente termina de imponerse. Mi muñeca mide 16.5 centímetros y aún así el reloj se siente llevadero, aunque es evidente que estamos frente a una pieza grande y con muchísima presencia. Definitivamente no es para quienes buscan algo discreto. La caja de 46 milímetros se nota, pero en peso no resulta tan tosca como podría parecer en las imágenes. Eso sí, en muñecas más gruesas probablemente luzca todavía mejor por las proporciones que maneja. Además el reloj prácticamente brilla con cualquier movimiento de la mano, lo cual realza aún más el diseño tan llamativo. Si le reemplazo la correa por estas correas extras de silicona, el reloj cambia por completo, adquiere un carácter más deportivo y además resulta muy cómoda para el uso diario. La textura es suave y flexible, y no tengo que preocuparme tanto si se mojan, a diferencia de la correa de piel que nunca debe mojarse. Incluso en pantalla creo que se ve más generosa y favorece más el diseño, o no sé ustedes qué piensen. Y bueno, para hacer mi primer encuentro real con este reloj, la verdad es que me dejó una impresión bastante fuerte. Desde el primer momento se nota que no busca pasar desapercibido, es una pieza creada para sorprender y capturar la atención con su concepto galáctico, su segundero tipo planeta y toda la ingeniería visible en la carátula abierta. ¿Cuál sería el costo de esta pieza? Y creo es donde pueden entrar diferentes comentarios. Su precio actual es de $559.99 estadounidenses, y en estos momentos mantiene este descuento activo en la página oficial. Ya después de este primer vistazo, más adelante vendré con la reseña completa donde incluiré todos los datos faltantes, especificaciones, medidas, reserva de marcha, etc. Ahora lo que espero serán sus comentarios. ¿Qué les pareció el reloj? ¿Ya conocían la marca? ¿Cómo ven el desarrollo de la relojería china? Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse. Es rápido, es gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.